Mira, como la vida tantas veces te dice que no, tú no le puedes decir que no a las cosas que te van a llegar. Cuando yo me di cuenta que efectivamente un país entero o muchos países podían quedar de alguna manera atrapados, seducidos, hipnotizados por una historia que se contaba de 9 a 10 de la noche, yo dije, wow, aquí hay un asunto poderoso. Es lo que decía Picasso, ¿no? La creación es 99% transpiración y 1% inspiración. Habitualmente en esas faenas larguísimas le ponía una pistola en la sien a la inspiración y le decía, mira, trabajamos hoy o no, quieras o no. Hay un no enorme en mi vida que es el no que me da el país. En un momento, o sea, ya yo tenía una carrera consolidada en mi país. Estaba viviendo el peor momento personal y paradójicamente el mejor momento profesional. Nos encantó tu proyecto, pero vamos a pasar. Es buena la idea, pero ¿qué has hecho antes? Gracias por tu envío, pero no es lo que estamos buscando. Por ahora vamos en otra dirección. Nosotros te llamamos. Te avisamos la El cliente prefiere otra opción. No es el casting, es el personaje. Tendremos que... Ahora sí, es justo lo que estábamos buscando. Has llegado a Muchos No, Pocos Sí, un podcast impulsado por OMA. Yo soy Mel Quintans y acá hablamos de lo que se esconde fuera de foco, los rechazos, los tropiezos y los proyectos que nunca se hicieron, porque nadie llega a ese gran sí sin haber sobrevivido a muchos no. Mi invitado de hoy es uno de los escritores más influyentes del mundo hispano. Poeta, cronista, guionista y showrunner venezolano. Su obra se ha caracterizado por narrativa cargada de sensibilidad social, profundidad emocional y gran conexión con el público. Cosita Rica, Rubí, La Mujer del Diablo, Accidente y Pálpito, número 1 en Netflix por varias semanas consecutivas, son algunos de sus proyectos más exitosos. Pero más allá de los créditos, mi invitado de hoy, Leonardo Padrón, es alguien que entiende que en esta industria hay que recibir muchos no para llegar a esos pocos sí que te cambian todo. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. No, encantado. ¿Qué tal el tráfico de Miami? Bueno, el tráfico de Miami, que es todo un tema. Es todo un tema, ¿verdad? Pero sobrevivimos, aquí estamos. Y gracias por aceptar mi invitación, de verdad que me siento súper especial por tenerte. Tal y como hablábamos la semana anterior, para mí esta primera temporada y este arranque se trata de tener los referentes de la industria en la que felizmente somos parte. Uh-huh. Y me encantaría empezar por la base de todo. ¿De dónde sale esa necesidad de contar? Cuéntame esa base de las palabras, ¿no? Que vienen de las palabras, me imagino, cuando comenzaste. Bueno, yo creo que primero de todo comenzó con una relación absolutamente amorosa con las palabras, es decir, me enamoré del sonido de las palabras, de la capacidad de persuasión que tienen, de la capacidad de construir mundos, ¿no? El poder fundacional de las palabras. Creo que además en principio yo siempre invoco la anécdota de que yo en algún momento quería ser músico, pero cuando entendí que no tenía la habilidad para hacerlo, me di cuenta que en las palabras también hay música, ¿no? Y, por ejemplo, la poesía, que es el primer acto de escritura seria que abordé, si algo necesita es música dentro de su estructura, ¿no? Entonces fue una forma de hacer música. Y, por supuesto, entendí además la capacidad de seducción que tienen las palabras. Comencé haciendo literatura, pero también después empecé a darme cuenta de la fascinación que ocurría, por ejemplo, en mi casa, que mi mamá se quedaba viendo siempre la novela de las 9 de la noche, y como ella, millones de personas, era como, bueno, ¿no? Ese ritual del hombre prehistórico ante la fogata, cuando alguien, el que viene de la cacería, le cuenta a toda la familia su día, ¿no? Lidiando con los grandes animales y venciéndolos o no, ¿no? Y lo que más importaba era el relato, la aventura, los obstáculos que tuvo. Y de alguna manera, ese momento en que el hombre empieza a construir ficción, porque cada vez que tú empiezas a contar una historia, tú la vas alineando. Le vas añadiendo tu... Nunca la repites de la misma manera. Siempre le añades algo más, ¿no?
Entonces, cuando yo me di cuenta que efectivamente un país entero o muchos países podían quedar de alguna manera atrapados, seducidos, hipnotizados por una historia que se contaba de 9 a 10 de la noche o de 10 a 11 de la noche, yo dije, wow, aquí hay un asunto poderoso, ¿no? Entonces fue bien temprano cuando tú te diste cuenta que querías ser parte de ese mundillo que atrapaba a esas masas. Sí, bueno, yo al principio creo que mi primera relación con el lenguaje audiovisual fue con el cine. Ok. Yo soy cinéfilo, me fascina lo que ocurre en la oscuridad de una sala de cine, creo que es uno de los momentos Sí. en los que soy más feliz en la vida, cuando se suspende la realidad y comienza en la oscuridad de una sala un nuevo mundo con una cantidad de seres humanos en los que me meto y viajo con ellos. Entonces, claro, persiguiendo el cine, entré en la televisión. Era como mi pasillo para llegar al cine, pero es un pasillo largo en el que tengo Sí. ya casi 40 años. Por supuesto, llegué al cine también, pero me atrapó la televisión porque además tiene un poder Sí. masivo, inmenso, ¿no? ¿No? Y también a nivel proyecto, yo creo que, y ahora lo veremos, bueno, también con las plataformas de streaming y la cantidad quiero hablar de eso, de la diferencia entre 145 episodios y 8. Pero antes de llegar ahí, yo creo que este tema de tener una telenovela donde tienes 145 episodios o más, es un montón de tiempo de trabajo en el que te tienes que enfocar a por ello y no te permite estar en 50.000 cosas a la vez, ¿no? Como lo es a veces el cine, que sí o sí es un proceso a lo mejor que dura 2, 3 años, 5 años escribiendo un mismo guión y ahí sí que tienes la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Pero la Sí, televisión... sí, es cierto. La televisión es un trabajo más enajenante, ¿no? Te Ujú. secuestra mucho más el tiempo porque tiene magnitud industrial, ¿no? O sea, no es que tienes que hacer un guión de 2 horas, de 90 minutos para el cine, tienes que hacer 1 hora diaria, ¿no? Para una programación de un canal de televisión abierta, donde tu historia va a estar durante 6, 7, 8 meses al aire y tiene una maquinaria de producción vertiginosa. Es como un Pac-Man que te va persiguiendo, ¿no? El aire, ¿no? Cuando una novela entra al aire y tú estás escribiéndola. Porque antes se hacían las novelas la historia al aire. Ok. Y tú, obviamente, dependiendo de los vaivenes del rating, ibas modificando la A los historia. A los personajes, personajes le metías más veneno, sacabas matabas al otro. matabas al otro porque no pegó. Entonces, Me encanta. era súper interesante porque terminabas escribiendo a 4 manos con el Y público. el oficio que eso te hace, cuéntame de eso, o sea, cómo hizo en ti ese oficio de escribir Bueno, con esa presión también, como dices, ese Pac-Man que te estaba claro, comiendo. eso te convierte en un escritor profesional y entonces toda esa mitología sobre lo que es la inspiración y la escritura o la creación, básicamente la sacas del escritorio porque definitivamente se te va a convertir en un obstáculo. Tú necesitas escribir 40 páginas ese día, sí o sí, con o sin inspiración. Yo siempre apelo a la imagen de que yo habitualmente en esas faenas larguísimas le ponía una pistola en la sien a la inspiración y le decía, mira, trabajamos hoy o no, quieras o no, pero, o sea, ese trabajo Buenísimo. tiene que salir. Hay un estudio de televisión esperando, hay un equipo de producción, hay unos actores esperando. No puedes apelar a pretextos como que, oye, me siento un poquito deprimido hoy, siento fatiga, estoy mal del estómago, estoy despechado, mi mujer me dejó, nada de eso. No Todo esos funciona. obstáculos tienes que sacarlos de la mesa de trabajo. Y entonces eso te genera una fragua extraordinaria con el proceso creativo, porque es lo que decía Picasso, ¿no? La creación es 99% transpiración, sudártela, y 1% inspiración, ¿no? Es una manera además de aprender, bueno, obviamente de aprender con sangre que así es la creación, pues, ¿no? Y sí. ¿Y cuál fue ese primer proyecto que tú sientes que te puso ahí en el ojo, que ahora sí ya venían a ti, no que tú tenías que estar tocando puertas? Mira, yo siento, a ver, en Venezuela, donde yo desarrollé buena parte de mi carrera, hubo
yo primero hice como unos unitarios, que llamaban unitarios, que eran como largometrajes para televisión. Ya. Eran historias de 2 horas de duración. Ujú. Y bueno, lo fascinante era eso, ¿no? Era como yo justamente estaba tan obsesionado con la idea de hacer cine, bueno, la hago, pero no en 35 pulgadas, sino para televisión. Y bueno, me fue muy bien con esas historias, la verdad sea dicha. Cuando me encargan ya una telenovela, lo primero fue adaptar una novela de Elia Fiallo, que bueno, fue yo que siempre he tenido como una sensación, un sentido muy autoral con mis historias, o sea, me gusta yo contar mis historias. Ahí tuve que, bueno, era mi primera novela, tuve que decir, bueno, es de Elia Fiallo, obviamente es como la reina del, del género. Vine a conocerla a Miami, que fue una experiencia interesantísima. Conversé largamente con ella y escribí una novela que se llamó Gardenia. Pero después hice una novela, mi primera novela original, que se llamó Amores de fin de siglo. Ok. 1995, 5 años antes que se terminara el siglo XX, por eso la llamé así. Y era experimentar, o sea, explorar las distintas formas del amor en el siglo XX. Casi que era una tesis Wow. sobre el amor Qué contemporáneo. bonito. Sí. Y este es un proyecto. Perdón, y ese fue el proyecto que yo siento que me puso en el radar En la mira de todos, Sí. genial. Y ya, entonces, ahora teniendo en cuenta que ese fue el proyecto, ¿cómo fue tu trabajo antes, no? Digamos que ese fue el éxito que todo el mundo vio, pero acá nos encanta hablar un poco de cuánto costó llevar ese proyecto adelante. Esto es un proyecto que ya tú tenías antes incluso de que te pidieran la adaptación, es algo que surgió después. Bueno, mira, imagínate, tú sabes que yo en principio, obviamente, la rebeldía de la edad, Ujú. yo tenía más bien sentimientos encontrados con las novelas a lo Delia Fiallo, o a lo Inés Rodena, ¿no? O a lo Félix B. Cañé, que son como los grandes referentes de la telenovela clásica. Porque yo las veía y yo sentía que el discurso amoroso siempre era como el mismo, que habían muchos argumentos que se repetían. Entonces yo decía, oye, pero yo sentía que había como otra, que podía ensayarse otra manera de enamorar a la protagonista o de decir las cosas que no fuera tan cliché, ¿no? Entonces yo tenía sentimientos encontrados con la propia Delia. Yo la aprendí a respetar mucho fue después, cuando empecé a escribir durante años y años la telenovela y dije, wow, Delia la verdad es que definitivamente fue un referente inobjetable, ¿no? Pero bueno, uno está tratando de conseguir su voz propia. Lo más importante para un creador es conseguir su propia voz. Porque bueno, ahí es donde efectivamente te distingues, ¿no? De los demás. Hay una singularidad en tu trabajo. Y nada, yo tuve al principio mucha suerte. Después empezaron los no, ¿no? Que ojo, en la escritura hay, en los actos creativos, hay no todos los días. Es decir, cada vez que yo prendo la computadora, lo que antes uno llamaba la página en blanco, que ahora Ajá. es el blanco del monitor, Ajá, exacto. a mí siempre me genera mucho vértigo, ¿no? Ese blanco que está ahí, ese lienzo impoluto que tú tienes que empezar a llenar con palabras, con situaciones dramáticas, con parlamentos que se supone que tienen que conducir a un éxito, ¿no? Porque además se van a invertir millones de dólares en esa historia. Ya eso puede ser paralizante, ¿no? Pero entonces todos los días tú tienes que tratar de vencer a ese no gigante que hay en el fondo de la pantalla, porque uno, insisto, a mí me pasa y estoy seguro que a otros le pasa, Ujú. ahí siempre como, bueno, ajá, hoy lo lograré. Y muchas veces justamente empiezas el día a escribir como de forma no tan iluminado, no estás tan inspirado, pero poco a poco se va generando, es como que se fuera calentando el músculo creativo, ¿no? Ujú. Se fueran calentando las manos en el teclado y se te empiezan a ocurrir situaciones, etcétera, etcétera. Todo es un asunto de persistencia. La clave de este oficio es la persistencia. Y por supuesto, una palabra que para mí es fundamental, que es el rigor. Es decir, eh, oye, no aceptes de ti mismo lo más mediocre, la idea más mediocre que se te ocurra o la primera idea que se te ocurre. Dile no a esas ideas.
busca más allá, porque es la primera que se te va a ocurrir está contaminada con todo el cine que has visto, con todas las historias de televisión que has visto, con todos los libros que has visto. Entonces empiezas a llenarte como de lugares comunes, ¿no? Porque por reflejo empiezas a proyectarlos. Entonces tienes que quitar todas esas hojarascas y buscar realmente una historia más singular, más original, y eso lo va a hacer más poderoso, ¿no? Claro. Y ahora hablabas de encontrar tu voz. ¿Qué tanto tiempo sientes tú, Leo Padrón, así como, ok, ya ahora tengo mi voz? ¿Cuándo fue ese momento en tu carrera que dijiste, lo tengo agarrado? Ujú. Fíjate, por ejemplo, en Amor al fin del siglo fue una novela muy autoral que quizás tenía un exceso de lenguaje poético porque yo vengo de la poesía. Entonces, claro, yo estaba en la quimera de que, bueno, el lenguaje en la televisión hay que ennoblecerlo un poco más, hay que elevarlo, el castellano que es tan precioso, ¿no? Y yo, por ejemplo, decía, bueno, sí, ya hay algo que empieza a caracterizarme, pero creo que en términos de ecualización necesitaba bajarle dos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, fui como buscando como mi voz propia. Es que yo diría, hay una novela que se llama El País de las Mujeres, que era, bueno, en Venezuela nosotros siempre celebramos la belleza de la mujer venezolana. Entonces yo quise hacer una novela sobre los arquetipos femeninos del país. Fíjate, es otra novela de tesis, ¿no? Aquella era la forma de cómo se llama la gente a finales del siglo XXI. Esto era eso de la mujer. Y yo sentí que ya ahí yo tenía, y de hecho, ya en la industria, en Venezuela, se hablaba como, bueno, de los diálogos, de los diálogos de Padrón, ¿no? Yo tuve ahí un gran referente que fue José Ignacio Cabrujas, que fue un extraordinario Sí, dramaturgo venezolano, que yo le sentía a él los diálogos, se habla de los diálogos sí. cabrujianos, y me maravillaba justamente cómo él logró eh, brillar, o sea, sobresalir en el gran abanico de escritores que hay. Sí. Sentías la música de sus diálogos. Y yo decía, yo quiero crear mi propia música. Sí, el sobrino de este escritor fue mi jefe mucho tiempo, Ah, o sí. sea, uno de mis mentores. Sí, he escuchado mucho por él. Eh, y luego, cuando ya sientes que tienes eso, hablabas hace un rato, mencionabas sobre que te sorprendía que esta escritora con la que estabas trabajando trabajaba muy sola. Este proceso de crear el equipo, creo que la creación como tal, una vez que encuentras tu voz o una vez que también ya tienes la confianza de el cliente, los productores, canales, etcétera, ¿cómo ves la escritura desde el equipo? O sea, ¿eres alguien que te consideras que prefieres trabajar solo? ¿Prefieres trabajar con las mismas personas siempre? ¿Has construido tu equipo o prefieres también explorar a diferentes talentos? Mira, a ver, la escritura por definición es un oficio solitario, ¿no? El mejor escritorio de un escritor es la soledad. Porque bueno, eres tú con las palabras bueno, es decir, los escritores de literatura trabajan solos. Cuando tú entras en un mundo como la televisión o el cine, son mundos de equipos. Es decir, todo es equipo, ¿no? Estás en el set de filmación y hay una cantidad de técnicos, hay una cantidad de productores, hay una cantidad de luminitos, o sea, es imposible no trabajar en equipo. Y a la hora de la escritura, que es la primera fase de ese proceso creativo de la historia, también tienes que hacer un equipo porque como es tan grande la cantidad de páginas que tienes que escribir, es como un proceso que te sobrepasa, pues, ¿no? Y tienes unos deadlines, tienes que entregar el libreto en tal fecha, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces yo aprendí a hacer equipo, que además es muy sabroso, es muy divertido, no hay nada como lo que llaman los writers' Los writer room, rooms. las salas de escritores que estás un poco, bueno, conversas. Oye, mira, tengo esta escena, oye, tengo ganas de terminarla con esto, ¿qué les parece? La lees en voz alta, el otro te dice, el otro comenta. Haces brainstorming todo el tiempo, ¿no? Con los otros escritores. Y además ahí hay que ser muy humildes, que aquí a mí me parece que es una palabra clave también en este oficio, es la humildad. No sentir que eres Dios, que eres el que mejor sabe hacer las cosas,
estar absolutamente abierto a las ideas de los demás. Las ideas brillantes surgen desde cualquier lugar y desde cualquier ser humano. Brinca una idea brillante y wow, bienvenida sea, ¿no? A mí, yo la verdad es que generalmente pasas tanto tiempo juntos con ellos, que formas como una pequeña familia. De verdad creo que lo mejor es tener un equipo, el mismo equipo, siempre. Porque además ya te conocen tu estilo, conocen tu voz, conocen lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Si estuvieras generando equipos nuevos a cada rato, es como un entrenamiento perpetuo de equipos. Ujú. Y me parece que puede ser desgastante. Ojo, el que lo quiera hacer así, estar refrescando todo el tiempo su equipo, por supuesto. Cada quien tiene su manera de asumir los procesos. Pero en mi proceso personal es así. ¿Y cuál ha sido como ese proyecto que más dolores de cabezas te ha dado? O sea, aunque haya sido un proyecto a lo mejor que pudo haber sido muy exitoso, Ujú. pero durante el proceso de escritura, el que más has sufrido. Esa pregunta es buena. Sí, no tienes que decir el nombre del proyecto, me No, puedes no, contar la te lo puedo experiencia. decir. Es justamente Cosita Rica, que la nombraste en la introducción, que es quizás la novela más exitosa que yo escribí en Venezuela y la más larga. Fue una novela de un año Ok. al aire, ¿no? Eh, Fue una novela donde estaba escribiendo, eh, bueno, primero que me mandaron a alargarla varias veces porque estaba, bueno, funcionando extraordinariamente a nivel de rating. Y eso a mí ya me violentaba un poco porque yo no quería arruinar la historia. Los ejecutivos se emborrachan con el éxito de una historia, lo primero que hacen todo lo posible por arruinarla sin intención de arruinarla, pero Claro, empiezan a pedirte que la alargues y obviamente ya el diseño original, oye, si no tienes la pericia y la habilidad necesaria, puedes arruinar la historia, la puedes volver muy truculenta, inverosímil, situaciones dramáticas forzadas. Entonces, bueno, ya eso era un primer obstáculo. El segundo obstáculo era que a nivel personal, wow, fue terrible. Yo estaba viviendo un momento personal tremendo. Me separé de la mamá de mis hijos. eh, Estaba viviendo una historia emocional en términos amorosos calamitosa. Estaba viviendo el peor momento personal y paradójicamente el mejor momento profesional. Me tuve que ir de la casa y tuve que ir a casa de un amigo que me hospedó en su casa, que yo durante un buen rato estaba durmiendo en un sofá y tenía la novela del éxito al aire. Y yo en mi vida personal no estaba teniendo nada de éxito. Fíjate tú la paradoja. exacto. Y yo tenía en mi casa tremenda oficina, tremendo escritorio, tremenda silla, y aquí tuve que hacer los ciento y pico de capítulos que faltaban en una silla de mimbre, en un escritorio chiquitico, en un espacio que no era el mío. Entonces, fue todo como con cara de gol en contra, ¿no? Pero bueno, fíjate, lo logré, Exacto, porque claro, el trabajo fue obviamente el refugio, ¿no? exacto, De, también. de mi propio abismo, ¿no? Y lo logré y fue, ya ahorita desde el tiempo, desde la perspectiva que te da el tiempo, bueno, lo valoro como un proceso que creativamente me enseñó mucho. Sí, no, y son esos momentos difíciles los que sacan a veces lo mejor de uno. Exactamente. Luego, esos no que te da la vida, pero luego esos no también que uno se pone. ¿Hubo algún proyecto en algún momento igual que no querías hacer, por más que te llegó, por más que todo se veía bien, a lo mejor tenía el presupuesto perfecto o era la idea perfecta, era un buen momento estratégicamente, pero ahí había algo que no te decía que no ahí e igual lo hiciste? Mira, bueno, fíjate, hay un no enorme en mi vida que es el no que me da el país. Cuando yo estaba en un momento, o sea, ya yo tenía una carrera consolidada en mi país y mi país entra en la dictadura del chavismo. Yo era de alguna manera, me tuve que convertir en un activista político cuando no era además mi área. Pero bueno, como ciudadano me vi de alguna manera convocado a, eso me trajo consecuencias y la consecuencia primera fue que perdí el país, pues. Lograron de alguna manera que yo me tuviera que exiliar y entonces ese es un no enorme,
porque me quedé totalmente fuera de mi hábitat natural, De tu zona de de eso que confort. llaman la zona de confort. Y era como, ok, tengo que empezar de nuevo una carrera en otro país como Estados Unidos, donde hay dos canales que son Telemundo y Univisión, donde había mucha gente que conocía, pero bueno, era como, él no estaba por todas partes. Y efectivamente, empecé a hacer como los primeros approach, y lo primero que me decían era, conocemos muy bien tu éxito en Venezuela, pero bueno, esto es otro mercado, esto es otro público, esto es un público hispano muy variado, muy heterogéneo, tú estás acostumbrado a escribir para tu país. Y yo dentro de mí decía, bueno, en realidad hay historias malas y historias buenas, punto. Las historias buenas funcionan en cualquier país, en cualquier lenguaje. Y eso lo demuestra ahorita el streaming, que hay historias que le dan la vuelta al mundo, ¿no? Por muy locales que sean, ¿no? Como dice el adagio, cuenta tu aldea y serás universal. Entonces yo, obviamente, sentía que me estaban poniendo otro no. Eh, Después también de un recorrido que uno... claro, yo tenía una eh, hoja de vida, de exacto. verdad que felizmente tenía una ristra de éxito. Y yo sé que la televisión busca gente que fabrica éxito. No Exacto. busca gente, vamos a ver qué tal le va. Pero bueno, había una resistencia natural de algunas personas, quizás en provecho de la gente con la que estaba trabajando, en fin. Pero felizmente, por otro lado, se abrió una puerta, y me convocaron a trabajar en W Studios, que es la empresa que tenía Patricio Wills y Carlos Bardazano, que son dos figuras muy importantes de esta industria. Carlos Bardazano conocía perfectamente mi trabajo. Le dijo a Patricio Wills, este tipo nos los tenemos que secuestrar. Y entonces empecé a trabajar para Televisa, haciendo lo que a Televisa le encanta, hacer remakes. Y es algo con lo que yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a contar mis historias. Entonces fue también lidiar con otra situación con la que yo no estaba acostumbrado. Hacer una adaptación, y bueno, digamos, el exilio te obliga a negociar con la vida, Exacto. a hacer concesiones permanentemente. Y felizmente funcionó. La primera historia que hice fue Amar a Muerte, que fue con Michelle Brown y Angelique Boyer para Televisa Univisión, y fue una historia que tuvo un éxito extraordinario. Después me pidieron hacer otra adaptación que era el clásico, uno de los grandes clásicos de la telenovela latinoamericana, que es Rubí, hacerla en formato de serie. Y yo, wow, Rubí, pero oye, yo tenía como mi resistencia porque me parecía que ya, una historia que fue maravillosa en su tiempo, pero la sentía como que no pegaba conmigo. Pero me tocaba hacerlo. O sea, yo no podía decirle que no a eso, porque además era un proyecto importante. Importante. Y lo hice y fue un exitazo también. Entonces, digamos, vas aprendiendo en que cuando de repente te ofrecen cosas que no necesariamente se parecen a lo que tú esperas o deseas, en algún ángulo de esa oferta puede haber una posibilidad extraordinaria para darle una vuelta de tuerca y conseguir un éxito o una gratificación, ¿no? Creativa. Y bueno, eso fue lo que me pasó en mi experiencia con Televisa, y después hice Si nos dejan, que es un remake de Señora Isabel, la telenovela colombiana. Entonces, podríamos decir que es bueno, sabes, cuidar esta voz que uno tiene, tener sus propios proyectos, pero siempre dejar como ese espacio para que lleguen cosas nuevas y que nos sorprendan. Mira, como la vida tantas veces te dice que no, tú no le puedes decir que no a las cosas que te van a llegar, que te va a ofrecer la propia vida, porque, ah, es decir, insisto en la humildad, ¿no? Yo podía decir, bueno, pero es que yo, después de la trayectoria que yo tengo, no puede ser que yo tenga que adaptar una historia de otro escritor, ya yo soy un escritor probado. No, mentira, yo tenía que probarme aquí, probarme a mí mismo y probarle al público hispanoamericano y al público mexicano que podía contar una historia que los sedujera. Entonces,
Haber dicho que no hubiera sido un acto de soberbia y de torpeza, incluso de estupidez, ¿sabes? Entonces, tuve la asertividad y la humildad de decir, está bien, vamos a hacerlo, me arremango las mangas de la camisa y vamos, porque además creo que uno no puede abandonar nunca el pupitre del alumno, pues la silla del alumno. Uno tiene que estar siempre en estado de aprendizaje. Me encanta eso. Y cuando te enfrentas, no, yo creo que ahora también, ¿no? Y lo que hablábamos ahorita, es diferente, o sea, han pasado un montón de años, los formatos van cambiando, ¿no? Las nuevas formas de exhibición y distribución streaming han abierto un montón de puertas, pero también se ha hecho como que hay muchísima más demanda, ¿no? Hay muchísima más competencia. Exacto. Los jóvenes, ¿cómo ves ahorita a la nueva juventud dentro de esta industria? Bueno, eso es un buen punto porque efectivamente ahorita como hay más contenido, más generación de contenidos, hay más escritores, es decir, hay más competencia y efectivamente las nuevas generaciones vienen con hambre, con ganas de comerse el mundo, con ganas de mostrar su valor, vienen además con una visión distinta, porque yo, por ejemplo, tuve que hacer un crossover de la telenovela a las series, que es un crossover estilístico. Es muy distinto escribir 150 horas que escribir 8 horas, como tú bien decías hace rato. La forma en que tienes que construir los arcos dramáticos es distinta, la forma como se dialoga, el ritmo es totalmente distinto. O sea, fue reaprender mi oficio, ¿no? Y hay gente que ya, como que los que ya nacen en el mundo digital, ¿no? Yo venía incluso al mundo analógico. Yo empecé a escribir telenovelas en máquinas de escribir. Cuando llegó la máquina eléctrica fue, wow, una máquina eléctrica que no tenías que echarle Tipex a donde te habías equivocado, imagínate tú, con una brochita borrando palabras. Y después llegó la computadora. Y después, o sea, es decir, yo he vivido todos los procesos, ¿no? Y entonces ahora uno escribe en Final Draft o en cualquiera de esos formatos que existen que te aligeran la faena, ¿no? Y así como la tecnología tiene su ritmo, también las nuevas generaciones tienen su ritmo. Entonces tú no puedes quedarte atrás porque, bueno, te lleva el tren por delante, ¿no? ¿Qué hago yo? Bueno, primero, no le pierdo el pulso a las historias que están cortando los demás. O sea, no me encierro en la arrogancia de yo me basto a mí mismo, yo no necesito nutrirme de los demás. Al contrario, me fascina saber que están escribiendo, no sé, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, por supuesto en México, pues, ¿no? En Europa, cómo están contando los thrillers, los noruegos, los suecos, los brasileños. Yo estoy permanentemente aprendiendo. Es decir, creo que es la mejor manera de revitalizarme y de oxigenar mi escritura, es que yo no me paro de la silla del estudiante. Genial. Y para esos jóvenes, o sea, que están empezando ahora, hablamos de esta competencia constante que hay, ¿cómo sientes que está la industria para ellos? O sea, para alguien que de repente llega y no ha tenido trayectoria, no tiene como toda esa disciplina a lo mejor también que hacía esta forma en la que tú te entrenaste, en la que te formaste. ¿Sientes que ahora, o sea, hay menos compromiso con el oficio de parte de las plataformas también y toda esta forma de exhibición tan rápida y el consumo que te hace tener una serie o estar desarrollando 50 a la misma vez y demás? ¿Cómo ves tanto desde el lado del escritor como más emergente, más novel, como también desde el lado de los ejecutivos para esa dupla que tienen que tener, ¿no? Mira, que al final se necesita uno al otro. Claro. Te digo algo, ahorita los procesos incluso de elaboración de guiones son más exigentes. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Venezuela, yo no tenía un equipo de contenido que me evaluara los guiones. Había un acto de fe entre los ejecutivos y yo, bueno, ok, había tenido un éxito, ellos suponían que podía volver a tener éxito y se lo volvía a tener.
Es más, llegaba un momento que yo, qué sé yo, en la rotación de escritores, venía la novela mía, me pedían una historia, y no era que yo elaboraba una sinopsis corta, sinopsis larga, mapa de ruta, etcétera. A veces los zanjábamos, nos íbamos a un restaurante, yo con los ejecutivos, yo les contaba la historia, les encantaba o no, y era tan como que digamos, la fe o El la green confianza light. era así. Ujú. Aquí no, aquí es un proceso bien laborioso para que de repente una plataforma le dé el green light a un proyecto tuyo. Entonces, eso es otro aprendizaje, ¿sabes? Porque yo sí he tenido un extraordinario desempeño en Netflix, eh, con Pálpito, con Accidente, que este año, si Dios quiere, debe salir la segunda temporada de Accidente, pero eh, tuve que insertarme en un nuevo código de relación. Sí, hay un workflow distinto. Claro, exacto. Entonces es muchas veces, mira, mandas algo y te dicen, oye, no, nos parece que, oye, nos encantaría más bien que trabajaras esto así y tal. Y entonces es una dinámica con el cliente muy distinta, que yo he tenido que aprender. Creo que, bueno, que los equipos de análisis de contenido sin duda alguna alimentan los guiones, porque a veces hay mucho guión deshilachado por allí, ¿no? Y que haya filtros, que haya gente que de alguna manera te dé su visión, su perspectiva. Yo creo que eso alimenta muchísimo, ¿no? Y las nuevas generaciones tienen que allí asumir y entender que esa es la dinámica. Mira, no hay nada más peligroso, y eso sí se lo quiero decir a la gente joven que viene con una cantidad de historias bajo el brazo. A mí hay gente que se me acerca, muchísima gente se me acerca diciéndome que tiene una historia, obviamente, como a mí, como a otros escritores. Claro. Pero cuando alguien se me acerca y me dice, tengo un guión maravilloso, impresionante, no te imaginas lo bueno que es, ya a mí se me prenden todas las alarmas. Porque cuando empiezas con el autobombo a decir lo genial que eres, uy, ya esa falta de modestia, esa arrogancia, esa soberbia, me prende todas las alarmas. Porque es que la escritura está llena de muchos actos fallidos. Es un territorio de inseguridades. Tú no puedes tener esa arrogancia de decir, mira, yo con esta historia me voy a ganar el Oscar. Uy, terrible. Ya eso es un primer autogol. Cuando a mí se me acercan así, te lo juro que ya me activa la resistencia. Sí, y justo era mi siguiente pregunta un poco como, supongamos que yo soy un escritor joven y que me interesa crecer y que he identificado que la mejor manera es igual acercándome inicialmente, más allá de tener ya mi super serie y decir, tengo la super serie que la va a romper, y ir directo a pichar las plataformas o intentarlo, porque ya lograrlo es otra cosa. Y decido tocar la puerta de alguien como tú. ¿Cuál sería el approach correcto? O sea, este es para mí, o sea, a mí me toca mucho también como productora estar a veces en el medio, como todavía estoy en un proceso de crecimiento en mi carrera, de estos escritores emergentes y el cliente final, ¿no? Y ser ese filtro y asentarlos a tierra. Y siempre es un consejo para mí, ve a trabajar con escritores grandes, pero sabemos también que tienen una agenda ocupadísima, que también tienen sus propios proyectos, su propio equipo de trabajo. ¿Cuál es la mejor manera para estos escritores emergentes llegar a trabajar con escritores más sólidos y llegar a colocar de a poco sus ideas en algún lugar que la quiera comprar? Wow, mira, te soy sincero, como el manual de instrucciones de todo lo que debe hacer, no lo tengo sistematizado, porque puede ser muy aleatorio, o sea, qué sé yo, hay eventos Cada uno tiene su camino también. Claro, y hay eventos, por ejemplo, como Diverseries, que ocurren en Madrid todos los años, donde la gente va y picha sus proyectos, y entonces hay toda una dinámica diseñada para eso, ¿no? Correcto. Y hay, digamos, de alguna manera compañías y plataformas y tal que escuchan allí las voces nuevas, las voces emergentes. Hay otros que efectivamente, bueno, por de repente no es fácil. Yo admito que no es fácil porque entonces muchas veces es más fácil el atajo si conoces a un escritor, eso que llaman el networking, ¿no? Exacto. Y entonces le dice, oye, me encantaría que le echaras un vistazo. En todo caso, hagan el approach
Desde ahí, ¿no? desde allí. Mira. Me gustaría que le eches un vistazo sin compromiso. Estoy, bueno, apostando a ver si esto tiene algún valor. Me encantaría oír lo que me puede decir de las bondades y debilidades. Repito la palabra, ya le digo por tercera vez, con humildad. Y entonces, oye, uno siente ya más bien a alguien que quiere aprender, ¿no? Y, y bueno, creo que eso hace el camino más fácil. Obviamente tienen que meterse no sé, en cosas como LinkedIn, ¿no? Que ahí uno siente a veces que hay gente buscando Claro. No, y guiones. hay muchos labs en Latinoamérica también de Ajá, desarrollo del claro, guión, talleres, por donde te supuesto. entrenas, etcétera. Y yo creo que es bien importante como construir esa escalera por donde quieres subir para no quemar el paso, porque la primera impresión es muy importante. Esa persona que llegó y de repente te dijo esto que acabas de decir, ya automáticamente quema ahí esa Total. primera impresión con esa soberbia y tal, y a lo mejor sí es un buen guión, le falta arreglo, pero el approach correcto es muy importante, ¿no? Sí. A mí una vez alguien me dijo, oye, tú me puedes dar por Zoom un chance, una cita para hacerte un pitch de una historia. Y yo estaba complicadísimo, pero bueno, le di el chance. Oye, el pitch fue larguísimo. Fue una cosa que pasó de 40 minutos y decía, yo no puedo creer, o sea, estaba como enredado contando la historia. Entonces, eso es otra, tienes que tener claridad en tu historia. Se suele ilustrar eso como que suponte que tú te encuentras en el ascensor con el CEO de Warner o de Netflix y Exacto. tal. Y El tienes, elevator pitch de exacto, 3 minutos. exacto, tienes 8 pisos para contar tu pitch. Exacto. La gente tiene que entrenarse más bien con ese ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se entrena, Leo, hoy? ¿Cómo es tu proceso desde que, ok, nace esta historia? Y a diferencia de antes, porque quería también hacerte como una pregunta que tenía por ahí, que era ¿cuánto ha sido la historia que más ha durado desde que se te ocurrió, digamos, Ajá. desde que le hiciste la bajada hasta que llegó a estar en pantalla? Ajá. Esa pregunta tenía para ti, antes de la que te voy a hacer ahora. Ok, ok. Mira, a ver, wow, no lo he cuantificado porque, uy, no sé. Felizmente han sido procesos fluidos, ¿no? Ojo, a mí de repente, hay cosas que yo he presentado en las plataformas y de repente me dicen, oye, nos gusta, pero ahorita estamos buscando historias quizás de este tipo, de este tenor. Oye, más bien búscame, tráeme una historia de otro tono. Y bueno, algo en lo que tú tenías mucho entusiasmo, que habías trabajado varios meses, bueno, resulta que no está en las expectativas de la plataforma, o de O lo que repente, están buscando en ese momento, claro, su o de estrategia. repente esto pasa cada rato en la industria, que estás trabajando en un proyecto que va todo muy bien y de repente se cambian los ejecutivos y cambian las expectativas y cambian los objetivos y bueno, y nada, digamos, en esta industria tiene marea de todo tipo, ¿no? Entonces tú tienes que navegar surfeando las olas, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿cómo te preparas? O sea, una vez que ya tú tienes una idea, ¿qué tanto tiempo tú esperas tú dices, esta idea ya ahora sí está sólida Ujú, para presentársela a alguien? ujú. Bueno, eso es interesante porque uno como escritor, yo estoy acostumbrado un poco a meter, valga la metáfora, porque a veces no es metáfora, sino literal, sino después que se te ocurre la idea, la pones en negro sobre blanco, a meterla en una gaveta Ok. y dejarla que ella se madure, dejar que tú agarres distancia con ella, porque de repente lo que hoy te pareció genial, de repente dices, oye, esta escena me quedó extraordinaria, la lees 3 días después y dices, pero qué espanto, esto está lleno de lugares comunes, está muy flojo, esto es inconsistente. Entonces yo creo que uno tiene que hacerse acompañar por el tiempo, que es un gran lector. Y eso quiere decir, bueno, cocina a fuego lento, ¿no? Con perspectiva. Nunca es malo que tengas un buen lector, un interlocutor, alguien. Y ahí va también, o sea, una vez que ya lo tienes, entonces tú buscas y permites que alguien lo lea. ¿Quién normalmente es esa persona? Mira, bueno, en mi caso, por ejemplo, Mariaca, mi Ok. esposa, que bueno, que es de la industria, es Ujú. actriz, pero bueno, ha hecho tantas historias y es súper, hiper crítica. Ok. Es decir, no es condescendiente, no es que me va a decir, ay, mi amor, qué belleza. No, pero me gusta que sea así, ¿no? Claro. Eh,
Y eso me ha pasado, además por ejemplo, con la poesía. Cuando yo terminaba un libro de poesía, yo tenía un poeta mayor, mayor en todos los sentidos, pues, ¿no? Además, porque era un poeta grande, de trayectoria, y le decía, oye, necesito que me leas el libro y me lo destroces si hay que destrozármelo, ¿no? Sí, siempre tienes que tener alguien fuera de ti, Ujú. porque es como dicen, en un juego de ajedrez, quien mejor ve el jaque mate es el que está parado al lado de los dos jugadores, ¿no? Analizando el juego. Eh, Así es. Y ya después de que decides entonces picharlo, ¿qué tan attached te quedas con ese proyecto? O sea, ¿qué tanto defiendes? Y justo ahora, porque está el cliente, hay muchos filtros. O sea, sabemos que para que una historia sea exitosa va más allá. Justo cuando me encanta como empezaste diciendo, te asusta ese tema de tener esa pantalla en blanco porque sabes que habrá millones ajá, puestos en lo que decidas escribir ahí. exacto. Entonces, y ese bebé que sueltas, que dejas ir, ¿qué tanto permites que vayan las opiniones guiando a ese bebé? O sea, porque no termina siendo tuyo solo, sobre todo cuando a lo mejor es un work for hire o cuando te compraron el famoso IP que ahora está también de moda que lo compren. Ujú. Entonces, cuéntame cómo lidias con eso. Bueno, ahí tú no puedes renunciar a la conciencia de que es un trabajo en equipo y que más allá de que tú tengas mucho sentido autoral sobre la historia, tú tienes que entender que hay gente que va a opinar y que tiene además el poder para opinar porque además va a poner dinero o porque su cargo lo autoriza a opinar y entonces tienes que escuchar y de repente, bueno, yo estaba a veces en conversaciones que son intensas, que no son fáciles, donde yo muchas veces defiendo mi punto de vista porque a veces me lo está diciendo alguien que tiene mucho menos horas de vuelo que yo, ¿no? De repente es una tipa mucho más joven que yo, un tipo mucho más joven que yo. No tiene las canas que tengo yo. Pero ojo, muchas veces me dicen cosas, wow, luminosas, que yo digo, uy, yo no lo había visto desde ese punto de vista. No necesariamente, eh, bueno, eso que dicen que el diablo más sabe por viejo que por diablo, es cierto, pero Ujú. también los viejos se equivocan y el diablo se equivoca mucho. Entonces tú tienes que escuchar siempre, tienes que hacer concesiones siempre. Es Ver imposible, qué batalla quieres exacto, pelear. exacto. Es imposible que lo que salga en pantalla va a ser exactamente igual a lo que tú pensaste, Ujú. porque va a haber lo que llaman en las carreras de comunicación social mucho ruido comunicacional en el medio. Hay muchas manos que se meten, ¿no? Y tienes que entenderlo así. Incluso el director en el set toma decisiones Ujú. que muchas veces son para potenciar tu historia, a veces no tanto, a veces más bien la lanzan para el otro lado y tú dices, oye, esta escena no era así. Los mismos actores toman decisiones, le ponen intenciones según lo que ellos interpretan. Tú tienes que estar preparado para eso, pues si no vas a sufrir mucho, ¿no? Claro. O sea, yo Y, sufrí y, muchas veces y yo decía, Dios mío, me arruinaron tal cosa, pero a veces estaba ahí como feliz. Qué maravilla lo que hicieron con esta escena o con este capítulo, etcétera, etcétera. claro. Dejarlo ir es también un acto Claro, es que esto está lleno de de pequeñas valentía. renuncias. Exacto. Pequeñas renuncias, me encanta eso. Y luego también tú has decidido ser parte de una industria donde me imagino deseas quedarte, así que al final con el que discutiste hoy en esta reunión, te podrías encontrártelo de vuelta y si no supiste manejar bien esa situación y tener la discusión correcta, porque no vas a coincidir con los puntos de todos y a lo mejor hoy coincidiste, pero mañana no. Exacto. Entonces, al final del día es un poquito ser súper conscientes, ¿no? Del proceso y de que es un trabajo más. Más Bueno, allá de la pasión que sientes aquí en el estómago por esa historia. bueno, es que esto es una comunidad que incluso no es tan grande. O sea, la Ujú. industria en el fondo es pequeña, aunque pareciera que no. Pero, por ejemplo, cuando hacen los congresos estos de televisión, el NAPTE, Ujú, sí, el MIC Cancún, el mismo el Platinum Content, Industrias que estabas o sea, mencionando. los platinos, Todos son todos somos los mismos. Nos volvemos a ver siempre las mismas caras y todos somos los mismos. Está la misma gente de Disney, la misma gente de Televisa, la misma gente de Netflix. Y entonces, claro, a lo mejor los que están aquí ahora están allá o ahora están allá en distintos roles, pero digamos, sería absurdo y torpe que tú justamente entraras en guerra con tu propio hábitat. Al contrario, tienes que generar un tejido de relaciones que de alguna manera alimente y consolide tu trabajo.
Claro. ¿Hacia dónde crees que vamos con la tecnología? Ahora está muy de moda el tema de las novelas verticales. ¿Cómo sientes a Leo dentro de este nuevo ecosistema que se está creando y donde esta rapidez de las historias? ¿Cómo te ves? Bueno, tú sabes que yo he estado asomándome al tema de las novelas verticales porque hay un pequeño boom ahorita, ¿no? Con el Ujú. asunto, porque, bueno, está siendo exitoso en algunos lugares. A mí lo que me preocupa es que como entramos en el mundo de la fugacidad, de Mm. que todo es breve, ¿no? Lo ves en las redes, entonces sabes que tienes que empezar siempre el contenido, entonces la primera frase tiene que atrapar a la gente. Hay como una desesperación porque no se te vayan los seguidores, porque capturar la atención, y entonces todo tiene que ser en clave de vértigo, ¿no? Eso te lo juro que me sofoca, ¿no? Y a veces yo cuando estoy en esas cosas busco y me meto a ver un cine de autor, una cosa donde hay un tempo más relajado, donde se cocina la belleza a fuego lento, ¿no? Eh, o me meto en un libro para escapar de esa cosa tan vertiginosa. Yo he leído algunas cosas y he visto del formato vertical, y lo que me asusta ahorita es que de repente veo como unos libretos un poquito inconsistentes o flojos, o que le falta como construcción, ¿no? Están haciendo el formato. Estoy seguro que se van a hacer cosas muy interesantes, sin duda alguna. Y negar las tendencias también es un contrasentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien lo que hay es que tratar de ver la ventana de oportunidad para justamente cómo cuentas en un capítulo de minuto y medio algo que sea rompedor, que sea realmente innovador y que además Ujú. sea serio, que tenga rigor, que tenga consistencia dramática. Y con el tema de los géneros, o sea, también con estos nuevos géneros, bueno, tus últimos proyectos también con Netflix, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde ves que va la industria en ese sentido? ¿Y cómo sientes tu espacio ahí? Fíjate que en cada congreso de televisión que yo voy, se me dibuja una sonrisa porque es una pregunta persistente, ¿no? Y tú te estás dando cuenta que cada año la respuesta es distinta, porque es que es una industria que cambia muchísimo, es Ujú. muy dinámica. Y a veces cosas, qué sé yo, ocurren cosas inesperadas. Por ejemplo, cuando apareció Squid Game, ¿no? Ujú. Y además, ahí no hay actores conocidos, era una historia coreana, era algo totalmente inesperado y rompió los esquemas. De repente apareció algo como Adolescencia, esa fantástica miniserie que era toda con cámara en mano, y tú dices, y las escenas eran larguísimas, ¿no? Que generalmente te están diciendo no hagas escenas tan largas y tal, y te das cuenta que ahí puedes crear algo muy poderoso. Ujú. Entonces no está nada escrito, sentenciar qué es lo que viene, me parece un despropósito, me parece que te vas a equivocar en el mismo momento que lo enuncies, ya está cambiando la dinámica. Hay unos momentos que están de moda los thrillers, otros momentos que están de moda los Who Made It, o está de moda, qué sé yo, las historias de terror, de zombies y tal, pero siempre hay algo que de repente aparece y todo el mundo voltea. Mm. Ah, mira, aquí hay una cosa nueva. Entonces más bien apostemos a hacer cosas nuevas y a no seguir el cauce del río. Eso me gusta. Y la verdad es que ese es también el valor que tienen ustedes los creativos, los escritores, y es ese reto que de ser esa primera voz, ¿no? Porque de ahí es de donde nace todo lo demás. Esos millones salen ¿Mm? a partir de esa historia y esa creación. Y yo creo que con con la tecnología y toda lo que cada vez llega nuevo a nuestra industria, y esta creación de más y más universos y de salirnos de la realidad, etcétera, siento que va a haber mucho para dónde ir y que justo eso puede ser un beneficio para esa cantidad de talento que hay hoy en día, porque la creatividad se hace cada vez más necesaria por la forma en la que estamos viviendo. Y las historias no se van a agotar jamás. La naturaleza humana es laberíntica, infinita y maravillosamente compleja. Entonces siempre van a haber historias que contar.
sobre ese misterio que somos los seres humanos, que somos impredecibles, que en las situaciones límites nos comportamos de manera inesperada y que además efectivamente en el mundo cada vez pasan cosas más insólitas que van a necesitar ser contadas, codificadas en un relato para que verlas, reflexionar sobre ellas. Entonces, bueno, esta aventura que es contar historias es absolutamente inherente al ser humano. Va a durar lo mismo que el tiempo del ser humano en el planeta Tierra. Qué mejor forma de cerrar esta conversación que de esa. Oye, mil gracias de verdad por regalarme esta hora de tu tiempo. Espero que te la hayas pasado bien. Por supuesto, muy bien, porque me encantó además todos los temas que abordaste y además conversar sobre este oficio siempre es muy sabroso porque, bueno, incluso uno mismo se retroalimenta con las opiniones del otro. Es delicioso, me parece de mucha pertinencia lo que estás haciendo, así que lo celebro. Muchas gracias, que estés bien. Igualmente, gracias.